Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, siempre es un gusto encontrarnos con ustedes a través de la señal de Nuevo Tiempo. Esto es, creed en sus profetas. Como cada día les decimos y les volvemos a reiterar, este programa está dedicado a la búsqueda del consejo de Dios, a los consejos inspirados a través del espíritu de la profecía. Y lo hacemos junto con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo hacemos con alegría, con gratitud a Dios. Y lo que hacemos es tomar el comentario de Elena de White en relación a ese capítulo y tomar 2 o 3, un par de preguntas y las lecciones 2 o 3, porque no estamos como reavivados viendo pasaje por pasaje, sino tomando así temas de destaque en el capítulo. Y hoy nos dedicamos a 2 de Samuel capítulo 6. Uno de los temas destacados en este capítulo es el hecho de que David se propone traer el arca a Jerusalén. Había algarabía, había fiesta, pero también no había que olvidar el tema de que el instrumento que estaban portando era el más sagrado de todos los artefactos que tenían que ver con el culto israelita. El arca contenía los 10 mandamientos, que es el asiento del gobierno de Dios, la base, ¿no? Y esos 10 mandamientos eran escritos con el propio dedo de Dios, así que había que tener mucha reverencia, mucho respeto. Era la misma presencia de Dios, ¿no? Sí. A través de su palabra, a través de sus mandamientos. Y bueno, en ese primer intento sucede algo. Por alguna razón estaban intentando traer, los bueyes que estaban trayendo tropiezan. Usa, que estaba por allí, era un individuo que estaba ahí cercano ayudando para que el arca no se cayera, toca el arca del pacto y muere instantáneamente según el relato de la Biblia. Y ahora, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora tenemos que recurrir al Zoom para ver cuál fue la razón por la que el Señor, tan grave, claro, no fue tan severo con Usa. Bien, voy a leer de Patriarcas y Profetas, página 696. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina,
había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así, la muerte de este solo hombre, al guiar al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Uno puede decir, bueno, pero otros deben haber hecho algo parecido, así de presumir, de ser faltos de confianza, de no vivir en santidad. Hay muchos, ¿por qué a él, no? Bueno, porque eso fue un asunto así visible para todos, y así como visible había sido el pecado de presunción, de desobediencia, de desconfianza, visible también fue la consecuencia de ese pecado, claro, que al mismo tiempo sirviera de llamado de atención para todos los demás. Y este hecho se repite más de una vez en la Biblia, incluso lo encontramos en el Nuevo Testamento, tal vez el caso así más de Ananías y Zafira, ¿no? Sin duda. Que porque mintieron, porque ocultaron, porque pretendieron robarle a Dios. Y no todo el que miente, que oculta y que roba muere en el momento, ¿no? Pero es también un llamado de atención y de advertencia a los demás. Al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no sea que alguno de sus pecados le acarreara castigos. Pero Obed-edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo como garantía del favor de Dios a los obedientes. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el Geteo y su casa para observar cómo les iría con el arca. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Así como la desconfianza, la presunción, el rechazo de las cosas de Dios, al pretender secularizar lo que era santo, traía la muerte, la aceptación del plan de Dios traía bendiciones. Y eso es lo que pasó con Obed-edom y toda su casa. Interesante que hay un comentarista hablando de la actitud de Usa, mencionaba que justamente, pienso que ha leído a Elena White, estaba mencionando que Usa pensó ayudar a Dios, ¿no? Tomando el arca, es decir, sosteniéndola, y luego para decir, miren, gracias a mí evité. Lo salvé a ¿no? Dios. Lo salvé a Dios, ¿no? Pero no, Dios no necesita eso. Él podía tranquilamente enviar a un ángel para sostener el arca, ¿no? Entonces ahí vemos dónde radicó el pecado de presunción de Usa. Esa es una actitud bien típica de todos nosotros los pecadores, ¿no? Le pasó a Pedro cuando quiso ayudarle al Señor, cortando la oreja del soldado. Le pasó a Abraham. Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes y él ya tenía edad para no ser padre, entonces le quiso ayudar y tuvo hijo con otra mujer, claro, y creó dos razas que hasta el día de hoy están enfrentadas. La del hijo de la promesa que recibió, claro, Dios se había puesto en un camino difícil y Abraham le quiso ayudar y creó problemas que duran hasta el día de hoy, ¿no? Entonces Dios no necesita que lo defendamos. Lo que Dios necesita es que nosotros le aceptemos y hagamos su voluntad. Así es. Luego de este primer intento, David hizo un segundo intento que finalmente tuvo éxito. Y en esa ocasión, como una manifestación de la alegría, del gozo, David danzó. ¿Será que este hecho autoriza la danza como expresión de adoración a Dios? Buena pregunta. Elena de White dice, el hecho de que en su alegría reverente David danzó delante de Dios ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos, pero este argumento no tiene fundamento. En nuestros días, el baile va asociado con insensateces, festines de medianoche, la salud y la moral se sacrifican en aras del placer. Los que frecuentan esos salones de baile no hacen de Dios el objeto de su contemplación y reverencia. La oración o los cantos de alabanza serían considerados intempestivos en esas asambleas y reuniones. No se va allí para alabar, para cantar a Dios, para adorar, para reverenciar, para agradecer. Incluso cualquier hecho religioso en uno de esos lugares
Estaría fuera de lugar. Estaría totalmente fuera de lugar, lo considerarían desubicado. Esta prueba debiera ser decisiva. Los cristianos verdaderos no han de procurar las diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas y a aminorar nuestro gozo en el servicio de Dios. La música y la danza de alegre alabanza a Dios mientras se transportaba el arca no se asemejaban para nada a la disipación de los bailes modernos. Las primeras tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. Los segundos son un medio que Satanás usa para hacer que los hombres se olviden de Dios y lo deshonren. Totalmente diferente. Totalmente opuesto. Y esto significa entonces que nosotros no debemos tomar con liviandad algunos argumentos que se esgrimen en la actualidad, ¿no? David danzó, yo también danzo, ¿no? Algunos jóvenes dicen, pero sí, David danzó, David tuvo varias mujeres, así que, ¿qué nos impide? O sea, nosotros, hay un principio teológico, ¿no? Que es un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces es una excusa para no. O sea, cuando yo saco un texto solo así, puedo interpretar solo una parte y ser totalmente distorsionada mi visión de aquel tema que cuando veo el todo, ¿no? Como aquella vieja ilustración del no vidente que tocaba, los no videntes que tocaban un elefante. Y uno decía, es rugoso, lo decía, es finito, es grueso, es lisito, porque estaban tocando el marfil, ¿no? Entonces, esa visión limitada le hacía tener un concepto de una parte y no del todo. Correcto. Lo mismo nos puede pasar con la escritura. Ya David danzó, danzamos. No, pero veamos, ¿qué danzó? ¿Cuándo danzó? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A qué le llevó esa danza? ¿Cómo era la danza de aquellos días? Entonces, de esa manera vamos a percibir que el objetivo y el propósito era otro. Sin duda. Amigos, tenemos un consejo importante para darles y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos con el momento preciso para recibir una invitación más y también pedir la bendición del cielo. Yo les dejo una declaración del apóstol San Pablo cuando escribió a los Corintios y dijo, si pues coméis, bebéis o haced cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, queremos vivir una vida que glorifique tu nombre, porque sabemos que glorificando tu nombre es la mejor manera que nosotros tenemos para vivir en esta tierra mientras nos preparamos para ser parte de tu vida para siempre. Bendice a nuestros amigos y hermanos y que este propósito se cumpla en todos nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la esperanza de volver a encontrarnos, Dios mediante, el día de mañana, nos despedimos. Esto ha sido Creed en sus profetas.